Bajó la nota un solo punto. Y lo perdió todo, colega, proyecto, carrera. La evaluación. Al anochecer la oficina estaba vacía. Solo zumbaba el aire acondicionado. En el pasillo una bombilla parpadeaba encendiendo y apagando como indecisa. Lisa seguía en su mesa con un café frío. En la pantalla, la tabla de evaluaciones, números, porcentajes, apellidos, celdas de colores como semáforos en la nieve. Pasaba filas sin pensar, 7s, 8s, 9s, el mismo compás, hasta que el cursor se detuvo en un nombre, Jessica. Jessica 10 años más joven, paso ligero, sonrisa fácil, suelta un chiste y hasta los jefes se ríen. Los clientes la recuerdan desde el primer minuto. En la pantalla brillaba un 9, alto, merecido. Bastaba apretar Enter y cerrar el asunto. Pero la mano se quedó en el aire. Esa mañana en la reunión todas las miradas se habían girado hacia Jessica, no hacia ella, y en el pasillo el jefe, esa chica tiene talento. Le dio una palmada en el hombro, risas alrededor, Lisa a 2 pasos, invisible como la pared. Otra espina en la memoria, recursos humanos la semana pasada, Lisa es estable, sin logros destacados, estable, como un hueso atravesado en la garganta. Desde entonces la palabra raspaba cada trago, y ahora volvía a mirarla desde el 9 de Jessica. En el chat pidieron voluntarios para la presentación del producto. 3 nombres marcados, el suyo no. El cursor parpadeaba, esperando. Lisa movió el ratón 1 milímetro. El 9 cayó a 8. Un solo punto. En el papel nada, por dentro un estruendo. Nadie preguntaría, nadie comprobaría. El corazón golpeó fuerte. Por un instante hasta el aire acondicionado pareció callarse y la bombilla del pasillo detenerse, escuchando el clic. Un gesto mínimo tan inocente como pelusa, y sin embargo un frío se le enroscó en el estómago. La primera ficha de dominó empujada apenas, la fila ya inclinada. Hasta el pitido de guardar sonó como cerrojo metálico. Lisa cerró el archivo, bebió el café amargo, apagó la luz, la bombilla titiló a su espalda, la marca estaba hecha, fina como un rasguño en madera pulida, al principio invisible, luego imposible de olvidar. La mañana arrancó ruidosa, puertas que chirriaban, teléfono sonando, la cafetera echando vapor como si escupiera rabia. Jessica entró sonriente, vaso de cartón en la mano. En su abrigo brillaban gotas de lluvia, puntitos marcando un mapa barato. Media hora después llegó el correo, resultados trimestrales. Jessica lo abrió caminando hacia su mesa. En la casilla de eficiencia general, 8, no 9, un escalón abajo, pequeño en el papel, fatal para el bono. El gesto se le endureció. Apretó la correa del reloj hasta dejar una marca roja en la muñeca. 1 hora más, subo a 9 y respiro. Con esa energía se ilumina todo el piso, bromeó el de la cafetera, apilando vasos como fichas. 8 es recorte de bono, simple, dijo el de contabilidad sin levantar la vista de su hoja. Con tal de que no nos caiga domingo extra, murmuró operaciones, el gafete torcido. Jessica encendió el ordenador. ¿Aún cómo vas? De rutina contestó con voz animada. Por dentro el suelo ya se había movido. Abrió 3 ventanas a la vez, correo del cliente, tablero de métricas, borrador de presentación. El cursor corría como si perdiera un tren. Lisa miraba desde la sala de cristal, carpeta cerrada, ojos regresando siempre al norte, Jessica, dedos golpeando, rápidos, limpios, el teclado sonaba como ábaco, ni cansancio ni rabia, solo empuje. El aire en la sala se volvía más caliente. Al mediodía Jessica se apuntó más tareas, nueva versión del deck, comparativa fresca del mercado, otra tabla de riesgos. En el calendario, almuerzo se borró y apareció, llamada más checklist. Para Lisa nada de alivio, al contrario, su gesto mínimo no había frenado a Jessica, le había echado gasolina. Voces zumbaban otra vez junto a la cafetera. Lisa bebió café amargo mirando a otro lado. El pequeño fallo se había vuelto combustible para Jessica, para Lisa, una astilla que ya no se quedaba bajo la piel. El viernes amaneció gris y pegajoso. En los escritorios esperaban sobres, los bonos del trimestre. Jessica abrió el suyo junto al cubículo.
La cifra era más baja de lo previsto, no un desastre, pero torcida lo justo para doler. En su cabeza se alinearon las cuentas: alquiler a fin de mes, débito automático el miércoles, medicinas de mamá el viernes. Ese cheque decidía si las próximas 4 semanas serían respiro o arrastre, y quizá un billete para visitar a su hermana si quedaba algo. ¿Y contenta?, preguntó el de al lado, agitando su sobre como bandera. Normal, respondió Jessica, plano, sin color. Lisa pasó cerca, en sus ojos no vio rabia, sino acero, como si la injusticia la hubiera empujado contra la pared y ahora la hiciera correr. Al caer la tarde, el piso se vaciaba, los ascensores llenos de charlas. Jessica se quedó. El trabajo rodaba sin pausas: tabla, revisar, corregir, guardar, KPI, correo al cliente, modelos de tazas, escenarios que pasaría si, el temporizador en bloques de 45 minutos, descartaba recordatorios como moscas contra un vidrio, en los auriculares, ruido blanco. El gerente apareció con una taza de té. Tómate el fin de semana, aunque si estás en racha, no molesto. Jessica asintió, añadió otra línea a su lista: preparar caso para aumento. Lisa entró a por el paraguas. La vio a través del cristal, sola frente al portátil, movimientos rápidos, cortantes. Desde fuera, dedicación; desde dentro, irritación. La pequeña marca se había vuelto velocidad y la flecha apuntaba hacia Jessica. Más tarde, Lisa abrió el correo. Escribió un borrador: buen ritmo con el proyecto, sigue así. Los dedos se detuvieron: seleccionar, borrar, ventana cerrada, como si nunca hubiera existido. Afuera la lluvia golpeaba más fuerte, el vidrio vibraba con el viento. El bono era menor, pero la marcha de Jessica subía. En el pasillo, la misma bombilla parpadeaba, como si marcara un cambio de marcha que Lisa nunca pidió. La primavera en Chicago seguía fría y mojada. El aire acondicionado zumbaba en una sola nota, como atascado. Jessica llegaba temprano, se iba tarde. Su mesa se llenaba de carpetas y tazas de café medio muertas, como orilla tras la crecida. El zumbido en los oídos empezó, fino, constante. El cursor temblaba sobre enviar. Las contraseñas se enredaban, los dedos erraban las teclas, el autocorrector escupía palabras ajenas. No siento los dedos, pensó. Si me voy ahora, ¿quién termina? Los compañeros aún bromeaban. ¿Vives aquí o qué? Ella reía hueca, con voz que zumbaba. Las sombras bajo los ojos se hacían hondas. A veces olvidaba silenciar el micrófono, y los clientes escuchaban sus resoplidos cortos, como pasos en escalera. El gran proyecto devoraba horas. Jessica revisaba cada cifra 3 veces, reescribía la presentación una y otra vez. Cuanto más apretaba, más fallos salían: plazos corridos, archivos perdidos, respuestas con tono equivocado. El calendario se hinchaba de llamadas, con huecos de 7 minutos, demasiado cortos para descansar, bastante largos para preocuparse. Lisa lo veía, al principio, con una satisfacción callada. Luego llegó un correo de riesgos: necesitamos estado del proyecto más pronóstico. Escalamos si no hay respuesta al final del día. Una punzada de miedo. Si Jessica caía, el blanco sería ella, Lisa. Los reportes llevaban su firma. Abrió un borrador de plan B, escribió un punto, lo cerró. Reunión matinal. La bombilla de la sala parpadeaba como metrónomo roto. Jessica hacía su informe. Las cifras se liaban, las pestañas saltaban. El cliente lanzó una pregunta simple: silencio. Buscaba el archivo correcto. La pausa se alargó mientras la luz titilaba. En el pasillo, murmullos. Se quemó. Una lástima, pero quien tira tanto acaba roto. Lisa sacó café amargo de la máquina. 2 piedras se rozaban en su cabeza, agradable y terrible. Esa noche Jessica seguía ante la pantalla. En el reflejo se veía más vieja. La marca mínima en la tabla ya escrita en la piel. La cadena giraba como ruleta que nadie frena. El lunes amaneció raro, demasiado silencio. Jessica siempre era la primera: encendía la luz, ponía el café, abría el proyecto. Ese día su sitio estaba vacío, la chaqueta en el respaldo, el bolígrafo detenido a mitad de frase. 1 hora después, el sistema lanzó un correo: asunto, carta de renuncia. Se iba.
formalmente por decisión propia. El texto decía, buscando un rol alineado con crecimiento y salud a largo plazo, 2 líneas de agradecimiento, una fecha de salida, todo correcto pero entre palabras cansancio y final. En el chat pidió acceso al archivo y dejó un plan de traspaso breve. Los compañeros se juntaron junto a su mesa, murmurando. No lo creo, ella tiraba de todos. El proceso tiene que estar transferido antes del miércoles, dijo el pragmático, checklist abierto ya. Aquí no nos sostiene el café, nos sostienen los números, soltó otro cínico. En la lista, cliente Orbit, modelos de ingresos, riesgos de tasas. Abrieron canal de traspaso y fijaron 3 archivos, como si el orden pudiera reemplazar a la persona. Lisa estaba en su despacho pescando fragmentos tras el tabique. Dentro, alivio y miedo se rozaban. Alivio, la irritación desaparecía. Miedo, también se iba el proyecto. Al mediodía el director la llamó. El pasillo devolvió eco a cada paso. El despacho olía a cuero y papel. Una carpeta gruesa en la mesa. Explíqueme, voz plana, ojos fríos, cómo perdimos a alguien así. El proyecto valía millones. Lisa habló de razones personales, de factores imprevistos, palabras que cayeron pesadas. El director cerró la carpeta. No perdimos a una chica talentosa, perdimos a una líder, y usted va a recomponer el flujo. Salió, el eco tragó sus pasos. Más tarde pasó junto al escritorio de Jessica, el portátil abierto, Growth Strategy 2025, diapositivas en fila como vagones. Un comentario parpadeaba, Lisa, lo hablamos después, etiqueta, un resolved. Lisa entendió, con ese documento se marchaba el futuro inmediato del banco, y no había nadie para tirar del freno. 3 meses después, los gráficos se enfriaban. En los reportes, NPS índice de satisfacción de clientes, menos 12 puntos, churn tasa de abandono, más 18%, ingresos perdidos, más de $3 millones. Varios clientes se fueron, los demás respondían con menos frecuencia. Un memorando interno aconsejaba estandarizar la comunicación y reforzar control de plazos. Palabras correctas, pero el flujo no volvía. En la encuesta anónima sobre moral del equipo, la mayoría marcó por debajo de la media. En la reunión el director dejó un informe delgado sobre la mesa. Perdimos a 3 clientes grandes, la razón la sabemos todos. Lisa asintió, sin palabras. Después se quedó en la sala, carpeta pérdidas Q1 sobre la mesa, las hojas olían a humedad, en su cabeza volvieron marcadores conocidos, la bombilla, el cursor, el cactus, cosas simples hasta que empiezan a hablar. Al anochecer pasó por el escritorio de Jessica. En el gancho colgaba la vieja credencial, en la maceta el cactus, la tierra gris. Lisa echó un poco de agua, una gota quedó en la superficie dura como vidrio, añadió otra, resbaló por el borde y desapareció en el polvo. Encendió el portátil de Jessica, la pantalla revivió, se abrió el archivo Growth Strategy 2025. En la esquina brillaba un comentario, Lisa, lo hablamos después, al lado, etiqueta un resolved. El cursor parpadeaba como un faro pequeño que nadie se molestaba en apagar. En la tercera diapositiva, objetivos trimestrales, la barra de progreso detenida en la mitad. Se quedó sentada, callada. Un punto, antes una simpleza técnica, ahora se leía en cifras, en sillas vacías, en las llamadas, en la tierra seca de la maceta. Aquel clic mínimo se había vuelto fórmula de pérdidas, un porcentaje que no admite explicaciones. En el pasillo la misma bombilla seguía parpadeando, 3 solicitudes de reemplazo, ninguna atendida, encender, apagar, encender, apagar. Lisa miraba ese pulso y veía su propio gráfico, pico, caída, búsqueda de equilibrio. El equilibrio nunca llegó y ya no se trataba de Jessica, se trataba de ella. Un año después, Chicago otra vez húmeda y fría. La lluvia resbalaba por el vidrio de la torre mientras Lisa subía en el ascensor. Vestíbulo, sala de juntas, todo pulido, silencio, nada de parpadeos. En la cabecera estaba Jessica,
La misma puntuación que un día perdió. Ahora, traje oscuro, raya al lado, carpeta cerrada con firmeza. La luz sobre su cabeza fija, sin respirar. Encantada de verla, dijo Jessica, voz plana, educada, sin matices. Pasaba páginas, marcaba márgenes, lanzaba preguntas cortas. En los huecos solo se oía el clic del bolígrafo del asistente. We revert after internal alignment, responderemos después de la alineación interna, añadió con un gesto al secretario. Lisa enfrente, los papeles temblaban en sus manos. En la mesa de cristal se reflejaban fantasmas, el comentario un resolver, el cactus muerto, la bombilla parpadeando en la memoria, un zumbido leve en sus oídos, prueba de que nada se borra del todo. Jessica firmó la última hoja, cerró la carpeta, movimiento seco como cerrojo que encaja, sin triunfo, sin rencor, solo costumbre, no miró a Lisa más de lo que miraría a cualquier proveedor. La puerta se abrió, reunión terminada, Lisa salió al pasillo, los muros de cristal limpios, la lluvia dibujaba líneas largas, se detuvo, miró su reflejo, susurró sin voz, entonces un punto, ahora una firma. El reflejo tembló al cerrarse la puerta detrás. Dentro, la luz seguía firme. Afuera, la lluvia golpeaba su propio compás, un compás que no pedía explicaciones.